No cabe duda que en el Antiguo Testamento David es un rey ejemplar, es modelo de rey, al mismo tiempo que es figura de Jesucristo. A Jesús lo van a llamar también con razón el hijo de David, por excelencia, el rey Mesías. Pero en la Biblia, al mismo tiempo que nos muestra la luminosidad de este rey con el cual se comparaban también todos los otros reyes, nos muestra su oscuridad, su pecado, su falta, su crimen. Todos los reyes son juzgados en gran medida en relación con David. Nos dice la Biblia que tal o cual rey se comportó o no de acuerdo con su padre David. Era modelo de rey. Y sin embargo, como les decía, nos muestra también su pecado, su crimen, su delito. El profeta Natán lo denuncia, lo pone en evidencia, se lo dice cara a cara, y David se arrepiente. Y ese arrepentimiento va a ser la base del Salmo, que también leemos una parte, unos versículos en este sábado, el Salmo 50, un salmo penitencial por excelencia, que deberíamos también rezar con frecuencia. Bellísimo salmo que muestra la gravedad de la falta y la luminosidad del arrepentimiento por la gracia de Dios. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Gran petición. El perdón recrea, hace una creación nueva, una criatura nueva. Eso es lo que pide David. Corazón puro. Jesús lo va a decir en una bienaventuranza. Los que tienen el corazón puro porque verán a Dios, porque ya no hay obstáculo, el obstáculo del pecado. Y entonces la Biblia nos muestra frente a estos grandes personajes como David, ¿no?, su luminosidad, su oscuridad, su pecado y su arrepentimiento, la luz y las tinieblas, ¿no?, el pecado y la gracia. También lo va a hacer con Salomón, este hijo concebido pecaminosamente por David, con todo el drama del asesinato de Urías, que nos narra también, por supuesto, la Biblia. Este hijo va a morir, pero el hijo que va a nacer después es Salomón. Y de Salomón también, padre de la sabiduría bíblica, y al mismo tiempo, al fin de sus vidas, nos dice su corazón se dividió. No fue por entero del Señor, Yahvé. Nos muestra la Biblia siempre estas alternativas, grandes personajes muy luminosos que también, porque en el corazón del hombre pretende arraigarse siempre el pecado, la oscuridad. Y frente a esa oscuridad el perdón, ante el arrepentimiento, la grandeza del arrepentimiento. Tal vez uno de los actos más nobles que el hombre puede hacer ante Dios, arrepentirse. He pecado contra el Señor, dice David a Natán, e inmediatamente le dice Natán, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero va a haber, por supuesto, consecuencias graves a causa del pecado de David. Y por eso este salmo, como les decía, es tan importante. Salmo bellísimo y salmo de penitencia, de arrepentimiento, donde muestra la oscuridad del pecado y la luz de la gracia que llega al corazón del hombre, que renueva el corazón del hombre. En el Evangelio nos encontramos con un atardecer, uno de los tantos atardeceres significativos que aparecen en la Biblia, ya desde el primer atardecer, ¿no?, que nos va narrando la sucesión de los días en la creación. Hubo tarde y hubo mañana. Y aquel atardecer tan importante, la hora de la brisa, nos dice el libro del Génesis, cuando Dios sale al encuentro del hombre, que se había oscurecido por el pecado, se había ocultado, se había llenado de sombras. Jesús al atardecer le dice a los discípulos que vayan a la otra orilla, y en medio de la oscuridad se levanta este fuerte huracán. Las olas amenazaban destruir la barca. El mar suele ser un signo de los enemigos de Dios, por su misterio, por su oscuridad, por su profundidad,
por lo ingobernable. Solo Dios, nos dice la Biblia, puede poner límite al mar. Y entonces esta tempestad en el mar es signo de las fuerzas del mal, de las fuerzas del pecado, de las fuerzas demoníacas que intentan destruir la iglesia. Esa barca es signo de la iglesia, generalmente tiene ese sentido. Además que Jesucristo y los apóstoles. Pero curiosamente Jesucristo durmiendo. Acá también se va a volver a poner en evidencia esta relación luz-tinieblas. Los apóstoles, llamados a lo más grande, que de pronto carecen de la fe necesaria. Jesucristo durmiendo, mientras los apóstoles al borde de la desesperación lo despiertan. No te importa que nos hundamos, como si Jesucristo estuviera desentendido. A veces nos pasa lo mismo. El silencio de Dios, un Dios aparentemente dormido, aparentemente inoperante, que aparentemente no interviene en nuestras vidas. Pero lo importante es que está presente. Esto creo que es una de las claves de este Evangelio. Lo que los apóstoles no valoran es la presencia. Quieren que Jesucristo actúe de la manera que ellos quieren. A nosotros frecuentemente nos pasa lo mismo. Está presente. Nos dice el Cantar de los Cantares en una parte, no despertéis al amado hasta que Él quiera. El despertar, el dormir y el despertar de Cristo es signo también de su pasión y de su resurrección, muerte y resurrección. Jesucristo se va a despertar y va a dominar de una manera imperativa e inmediata, casi exorcística podríamos decir. Silencio, cállate, le dice al viento y le dice al mar, e inmediatamente el viento y el mar le obedecen. Que es esta gran sorpresa que los apóstoles tienen frente a la acción de Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es? La identidad de Cristo. ¿Quién será para que el viento y el mar le obedezcan? Es decir, para que triunfe sobre lo que nadie puede triunfar. Este es el sentido profundo que tienen estas palabras. No es solo un milagro, no es solo una manifestación de poder, sino que en el fondo es una enseñanza de la misión y de la finalidad de la presencia de Cristo en el mundo. Triunfar sobre el poder de la muerte, triunfar sobre el poder del pecado. ¿Quién es este? La gran pregunta que es plenamente respondida en el Evangelio. Este es el mismo Dios hecho hombre que ha venido para eso. Por eso es un milagro tan significativo, porque adelanta la pasión. También en los episodios de la pasión la iglesia va a estar, después de la muerte de Cristo, en una cierta desesperanza. Lo tenemos en los discípulos de Emaús. Han pasado 3 días que sucedieron estas cosas y no sucede más nada. Parece que ha fracasado la obra de Cristo. Y entonces reclaman esta intervención de Dios. Él va a intervenir como Él quiera y cuando Él quiera. Pero tener esta gran confianza, está presente en la barca de nuestra vida. Aunque no siempre actúe en el momento y en la manera en la cual nosotros queremos que actúe, pero siempre está presente esta gran confianza que el Señor quiere que tengamos en Él. Así que bueno, acompañados por estas lecturas de este día, que nos muestran, como era en el caso de David, su oscuridad y su grandeza, que en el fondo nos está hablando de la obra de Dios, que suscita el arrepentimiento en el corazón bien dispuesto. Así también los apóstoles atraviesan por esta gran oscuridad y Jesucristo es su luz, la luz de la fe. También así que nuestra vida, que va alternando tantas veces estas situaciones de tempestad, de oscuridad, de dificultad, de prueba y por supuesto de pecado, de distanciamiento de Dios, tener esta gran confianza. Dios está presente dándonos todo lo que necesitamos para arrepentirnos, para convertirnos, para dejar que la luz llegue hasta lo más profundo de nuestras almas. Pidámosle al Señor entonces que triunfe cada día sobre las oscuridades de nuestro corazón, nos
devuelva o nos incremente, nos acreciente la fe, que domine ese mar que tantas veces intenta ahogar nuestra fe, y que podamos contemplarlo un día también en la patria del cielo, contemplar su rostro, ¿no? Como lo dice David en este Salmo 50, una de las partes que leíamos. No me arrojes lejos de tu rostro, que podamos ver un día también el rostro de Dios en el cielo. Que así sea.